Santoral del 26 de abril. Isidoro de Sevilla, santo, conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. Arzobispo, doctor de la Iglesia, teólogo, historiador, reconocido como el hombre más sabio de su época. Nació en Cartagena, España, en el año 556. Su padre, llamado Severiano, nacido también en Cartagena, probablemente era de una familia romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos. Isidoro, o Isidro de Ceboña, era el menor de 4 hermanos. Sus 2 hermanos, Leandro y Fulgencio, también llegaron a ser santos. Su hermana Santa Florentina fue abadesa de varios conventos. Su hermano Leandro, que era mucho mayor que él, se encargó de su educación porque quedaron huérfanos siendo Isidoro un niño. Probablemente lo envió a un monasterio para seguir estudiando. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de su época, aunque al mismo tiempo era un hombre de profunda humildad y caridad. Fue un escritor muy leído. Se lo llamó el maestro de la Edad Media o de la Europa medieval, y primer organizador de la cultura cristiana. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fueron sus etimologías u orígenes, una suma muy útil de la ciencia antigua, condensando más con celo que con espíritu crítico los principales resultados de la ciencia de la época, siendo uno de los textos clásicos hasta mediados del siglo XVI. Fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras está un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía, un resumen de la historia desde la creación, biografías de hombres ilustres, un libro sobre los valores del Antiguo y del Nuevo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos y eclesiásticos, y la historia de los visigodos, que es lo más valioso en nuestros días, ya que es la única fuente de información sobre los godos. También escribió historia de los vándalos y de los suevos. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua que terminaba y la Edad Media que comenzaba. Su influencia fue muy grande en Europa, especialmente en España. Entre sus discípulos está San Ildefonso de Toledo. Probablemente ayudó a su hermano Leandro, obispo de Sevilla, a gobernar la diócesis. Le sucedió en el cargo cuando murió. Su episcopado duró 37 años bajo 6 reyes. Completó la obra comenzada por San Leandro, que fue de convertir a los visigodos del arrianismo al catolicismo. Su principal preocupación como obispo fue la de lograr una madurez cultural y moral del clero español. Fundó un colegio eclesiástico prototipo de los futuros seminarios, dedicándose personalmente a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Como su hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo. Continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica en los sínodos, cuya organización se debió en gran parte a San Leandro y San Isidoro. San Isidoro presidió el Segundo Concilio de Sevilla en el 619 y el Cuarto Concilio de Toledo en el 633. Muchos de los decretos del concilio fueron obra de San Isidoro, especialmente el decreto que se establece un seminario en todas las diócesis. Su sistema educativo era abierto y progresista. Propuso un sistema que abarca todas las ramas del saber humano. Gracias a San Isidoro, que previó la unidad religiosa y un sistema educativo amplio, gran parte de España se convirtió en un centro de cultura, mientras que el resto de Europa se hundía en la barbarie. Otro de los grandes servicios que San Isidoro prestó a la Iglesia española fue el de completar el misal y el brevario mozárabe, que San Leandro había empezado a adaptar de la antigua liturgia española. San Isidoro se formó con lecturas de San Agustín y San Gregorio Magno. Su amor a los pobres era inmenso. En los últimos 6 meses aumentó tanto sus limosnas que los pobres llegaban de todas partes a pedir y recibir ayuda. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas sus faltas, perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que rogara a Dios por él. Distribuyendo entre los pobres el resto de sus posesiones, volvió a su casa y murió apaciblemente el 4 de abril del año 636 a la edad de 80 años. La Santa Sede lo declaró doctor de la Iglesia en 1722. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.